si no estoy mal. Pero vamos a compartir pantalla. Y ahorita en el Drive, bueno, creo que se lo subí desde ayer, pero busquen en datasets estos tres archivos. Vamos a estar trabajando esta semana con estos tres archivos. Entonces, estos ya están subidos, entonces vamos a cargarlos aquí de un solo. Así, ya está grabando. Esta semana vamos a crear un reporte un poco más complejo y también vamos a ver las famosas tablas dinámicas. Levante la mano, ¿quién ya ha utilizado tablas dinámicas al menos? O todos somos nuevos en el tema. Sí, Bueno, yo no sé qué es. bueno, sí. Vamos a ver lo que son las tablas dinámicas. Son una herramienta poderosa en Excel para hacer el resumen. Lo que sí les quería preguntar a los que están aquí, si pueden responder, con la tarea no tuvieron problemas al momento de darle en datos e importarlos aquí de un archivo, así como estoy haciendo ahorita en pantalla. Porque una compañera me había comentado eso y yo hasta en las instrucciones de la tarea, si leen bien, les proporcioné un enlace para descargar el Power Query en caso que no lo tuvieran. Entonces espero que con eso no haya habido problemas Yo igual. el único problema que tuve fue a la hora de editarlo, de que había un paso de eliminar una columna. La Ah, sí. eliminaba, pero no me cargaba los datos. Entonces lo que hice fue no eliminar columnas hasta que cargaron los datos y así me funcionó. Bueno, sí. Ahorita lo voy a ejemplificar, tal vez para que quede un poquito más claro. Entonces tenemos los tres archivos. Si se preguntan qué son, uno es el Producto Interno Bruto a través de los años por países, otro es el índice de inflación y población mundial. Entonces voy a cargar los tres. Primero voy a cargar el GDP. Y me aparece, como saben, esta opción, cargar datos. Yo lo voy a transformar. Entonces ya cuando los tengo aquí, para eliminar columnas, simplemente yo aquí en inicio puedo seleccionarla, en este caso la columna código de país, y le voy a dar quitar columnas. Eso es todo lo que tenía que hacer, pero si le tiraba un error, me dijo, creo. Bueno, aquí no me tira un error, aunque al rato y si me lo tire ya van a ver por qué. Hay algo que, bueno, aquí lo vamos a quitar. Vamos a quitar la columna, simplemente le voy a quitar columna. Los encabezados se los voy a cambiar, que queden todos en español. Solo le doy doble clic al título de la columna. Y esto también lo puedo hacer ya con los datos ya cargados, pero en este caso es buena práctica ya como tenerlos desde el Power Query limpios, por decirlo así, la limpieza de los datos. Entonces, como podrán ver aquí, no, aquí no es población, aquí es el Producto Interno Bruto. Esto está en dólares, es una gran cantidad de dólares. Entonces, ustedes tienen esta tabla, pero yo les pido que carguen tres. Lo que tienen que hacer entonces es siempre aquí desde el Power Query
buscar la opción que dice nuevo origen. Está ya casi al final de la cinta de opciones, en inicio. Nuevo origen y luego archivo y seleccionan la fuente. En este caso la fuente es igual, texto o CSV. Y ahora vamos a cargar esta tabla que nos da el índice de inflación. Le damos a aceptar porque ya estamos aquí adentro de Power Query. Y lo mismo, miren, esta columna Country Code la voy a eliminar. Si recuerdan de la consulta anterior de GDP, también tiene una columna llamada Country Code. Esa columna es importante, sí, para en caso que yo quiera relacionar las tablas. Bueno, ya que como tengo que relacionarlas, mejor dicho, no las voy a quitar. No le voy a quitar el código de país. ¿Qué estoy tratando de decir? Miren, aquí también tengo una columna llamada Country Code y tiene lo mismo establecido ahí. ¿Qué pasa con estas dos tablas? Digamos que yo quiero hacer una relación entre el índice de inflación y el PIB en bases de datos y también en Excel, incluso en Power BI. Generalmente hablamos de relaciones de tablas. Hay tablas que están relacionadas. ¿Por qué me interesa tener tablas relacionadas? Para evitar redundancia de datos o para tener una consulta más específica. Imagínense este ejemplo. Imagínense que yo tengo una tabla donde tengo datos de tiendas. Una empresa ahí multinacional tiene tiendas en todo el mundo y esas tiendas venden un inventario establecido, ¿verdad? Todas las tiendas deberían vender el mismo inventario, pero ¿qué pasa si yo quiero saber el inventario, la cantidad en alguna tienda en América Latina, compararlo con alguna tienda en Estados Unidos? Para eso tengo que saber el código de la tienda. Entonces, ambas tablas, la tabla que tiene el inventario de cada tienda o los inventarios en general, tendría que tener una columna clave o columna llave con el código de la tienda. Entonces, yo puedo acceder con esa columna, código de tienda. Entonces, la otra también tiene que tener los mismos códigos porque son únicos, ¿verdad? Para cada tienda, para relacionar mis tablas y así refinar mis datos. No sé si se entiende el ejemplo, pero igual lo vamos a ver aquí. O sea, aquí yo solamente le estoy cambiando los años. Los títulos que estén en inglés, entonces en español. Índice de inflación, este es porcentual, me parece, es anual. Y fíjense que los datos ya están así, no vamos a ponerlo en porcentaje ya cuando los carguemos. Y vamos a poner un nuevo origen, una vez más, texto CSV y el último que sería un archivo de población. Una vez más, aquí tenemos el país, código de país, año, está en varios años, y aquí sería la población. Ya con esto simplemente le damos cerrar y cargar. Ahora se están cargando y vamos a hacer algunos análisis. Primero, voy a venir a la tabla esta de población y voy a filtrar. Voy a poner Honduras. Tengo datos desde 2000, de 1960 hasta 2021. Entonces, esto lo voy a copiar en mi hoja 1. Voy a copiar solo los valores. Después puedo darle el autoajustar ancho de columna, dar formato como tabla. Y bueno, básicamente, cuando yo le doy formato a esta tabla, de hecho aquí le voy a cambiar el nombre, población
Honduras. En las opciones de diseño de tabla podemos insertar una segmentación de datos. Esto es bien importante, miren, insertar una segmentación de datos. ¿Y qué es una segmentación de datos? Básicamente un filtro, por decirlo así. Si yo le pongo, por ejemplo, año, en este caso el único filtro que me interesa es año, porque el código de país, el país es el mismo. Entonces le doy año y miren, me aparece un nuevo objeto con todos los años, es un menú desplegable. Entonces yo podría seleccionar de aquí con botones solamente ciertos años. Aquí, por ejemplo, yo selecciono 1960, aparece el dato. Si quiero seleccionar varios, mantengo presionada la tecla Control y selecciono todo lo que tengo que seleccionar. Por ejemplo, miren, con esto tendría todos los datos de la población hondureña en la década de los 60. Y aquí en este botón de embudo podemos borrar el filtro para dejar los datos como están. Ahora, esto, si yo le doy a diseño tabla y ustedes son observadores, también le puedo dar una fila de totales, que sería, en este caso, la total sería una suma o subtotal de la población. Básicamente todo esto, sumado todos estos años, serían como 34 a 343 millones. Para población no es como muy recomendable, ¿verdad? Porque no es que va subiendo, más bien, entonces, pero podemos ponerle esa fila de totales, quitársela. Podemos también venir, exportar esos datos incluso, actualizarlos. Y algo muy importante, bueno, aquí también podemos quitar duplicados, en caso que yo tuviera. Vamos a ver qué pasa si yo quiero quitar duplicados. Dice, para eliminar varios duplicados, seleccione una o varias con columnas que tengan los duplicados. En este caso, la única que tiene un duplicado es el código de país, pero no quiero quitarlo. En este caso, solo un ejemplo, estamos empezando. Entonces, fíjense que tienen un botón ahí que dice resumir con tabla dinámica. En tabla dinámica podemos hacer muchas cosas que hacemos con tablas, pero podemos hacer mucho más. ¿Y cuál es la ventaja de una tabla dinámica? Y yo vengo, por ejemplo, le voy a resumir con tabla dinámica a estos datos. No hay mucho que resumir aquí. Si tuviera más datos cruzados, sí. Entonces, yo le digo, resumir con tabla dinámica. Seleccione un rango, una tabla de rango. En este caso, yo la tabla de rango, va a ser esta. O, no, mejor lo vamos a hacer, perdonen, con esta, con la tabla original. Solamente voy a quitarle los filtros. Miren, aquí yo también puedo venir, diseño de tabla y agregar una segmentación de datos. Te la voy a bajar por país. Esta es una manera un poco más fácil de venir y simplemente filtrar mis datos. Aquí le voy a dar otra segmentación de datos, por ejemplo, con el año. Y estas son las segmentaciones de datos que tendría sentido ponerle. No tendría sentido poner una segmentación de datos por población porque son datos muy variables, ni tampoco tendría sentido ponerle una por código de país. Bueno, tal vez sí, pero para eso tenemos también el país. Entonces, esta tabla de aquí, miren, que es la cargué, mi base de datos. Yo me voy a venir a diseño de tabla y le voy a dar resumir con tabla dinámica. Entonces, puedo resumir en una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, en una hoja de cálculo existente. La buena práctica es que yo la haga en una nueva hoja de cálculo. Y si quiero analizar varias tablas, voy a agregar estos datos al modelo de datos. Lo voy a agregar en este caso. Entonces, resumiendo, selecciono mi tabla, la pongo en una nueva hoja de cálculo y selecciono agregar al modelo de datos. Con esto, miren, se me abrió una nueva hoja con la tabla dinámica 1, así se llama, yo le puedo cambiar el nombre. Parece una hoja de Excel común y corriente, pero si yo le doy clic aquí, dentro de este espacio tengo la tabla dinámica.
Y lo que vamos a hacer entonces, ¿para qué sirven las tablas dinámicas? Básicamente para tomar datos y resumirlos para que yo pueda obtener información de estos sin yo tener que escribir ninguna fórmula. Entonces, esa es la ventaja de utilizar las tablas dinámicas. Para eso, entonces, yo tengo que darle campos a estas tablas dinámicas. En este caso, yo generé para la tabla población. Entonces, me dice aquí, campos de tabla dinámica. Seleccione campos para agregar al informe. Y puedo cambiar el diseño ahí si quisiera. Entonces, yo voy a agregarle, tenemos 4 campos, país, código, año y población. En este caso, yo voy a agregar país, año y población. Pero lo podemos arrastrar en las siguientes áreas que tienen abajo. Tenemos filtros, que como su nombre lo dice, es filtrar la información, valga la redundancia. Tenemos columnas, que básicamente, ¿qué datos quiero que aparezcan en una columna? Tenemos filas, lo mismo. Y valores. Esto de aquí me permite utilizar fórmulas. Es decir, no hago cálculo yo, sino que hago la fórmula. En este caso, por ejemplo, voy a darle, en fila voy a poner el país. Entonces, miren, yo simplemente lo selecciono y lo arrastro a filas. Y aquí estarán las etiquetas de fila. Luego, en columnas voy a poner año. No, en año, columnas, miren, pongo año, se me dispara todo esto. Podría hacerlo, pero la gracia de las tablas dinámicas es resumirlo. Entonces, observen qué pasa si yo pongo país y abajo de país le pongo año en filas. Lo voy a volver a repetir. Aquí tengo país en filas y ahora le voy a arrastrar año justo abajo. Básicamente me está clasificando por año la población en cada país. Entonces, es como que yo esté haciendo la consulta. Afganistán, tengo estos años. Entonces, por último, pongo población en columnas. Bueno, se está cargando.
Bueno, me escucho. Sí se escucha. Perfecto, les decía entonces que si yo pongo filas y luego año, perdón, país y luego año en filas, se me filtra por año cada una de estos países. Miren, por ejemplo, Albania, Afganistán, etcétera. Entonces tengo estos filtros que puedo utilizar. Lo que pasa es que aquí yo tengo una jerarquía, entonces, si yo pongo año arriba de país, pues más bien por año la población de cada país. Yo lo voy a dejar como país y luego año. Y en columnas, entonces le voy a poner hoy sí la población, pero no sé por qué no lo hacen. Se me queda trabado. No sé qué están viendo ustedes en mi pantalla. Muy bien, parece que tarda un poco en cargarse ya que obviamente son varias filas de estos datos, bastante. Entonces habría que esperar ahí. Pueden ver mi pantalla siempre, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, ahí en cuanto se carguen, a ver.
Ah, disculpen. Ya sé por qué no resultaba lo que quería. Población no la tengo que poner en columnas, porque miren cómo se clasifica cada uno de los valores de población. Entonces, por eso tardaba tanto. Tengo que ponerlo en valores. Y vamos a poner país, año. Bueno, entonces tenemos país y año y en valores población, pero ustedes se preguntarán por qué aparece como suma de población. Básicamente me está sumando cada población en cada año. Por ejemplo, Afganistán tiene datos de 1960 hasta 2021. Me sumó todo eso y lo está resumiendo aquí de esa manera. Y así para todos los países. Y miren que aquí aparece la columna arriba, suma de población. Yo puedo cambiar esto en valores, donde está, puse el campo población. Y miren que tiene un menú desplegable, donde yo puedo darle configuración al campo de valor. Entonces le puedo cambiar el nombre y le puedo resumir valores por alguna de estas funciones. Recuento, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, etc. En este caso, como son poblaciones, lo más recomendado sería un promedio o un máximo. Generalmente el máximo sería en el último año registrado, a menos que haya habido una catástrofe o algo así que haya hecho disminuir la población de manera drástica. Yo le voy a poner máximo y lo vamos a dejar así. Yo le podría cambiar el nombre y en mostrar valores como le puedo decir un porcentaje total general, porcentaje de total, diferencia total o clasificar de mayor a menor. En este caso le voy a dar clasificar de mayor a menor o total en, y le vamos a dar un formato de números. Miren, lo mismo que cuando estamos dándole formato a nuestras celdas. De número, pues, ¿qué es número? Población, entonces no hay nada que hacer, la vamos a aceptar. Y aquí máximo población. Por ejemplo, aquí el máximo es 40 millones en Afganistán, entonces lo visualiza de esa manera. Y vemos la ventaja entonces de las tablas dinámicas. Yo esto no lo puedo hacer en una tabla normal. En una tabla tengo todas las columnas. Sin embargo, aquí yo lo puedo hacer. Puedo venir aquí, ver el país en cuestión o la región en cuestión, porque hay también regiones. Miren, esta high income sería países de, me imagino, un alto Producto Interno Bruto. En nuestro caso, Honduras, puedo venir, dar estos datos.
Y miren que cuando yo le doy estos datos, en la columna en cuestión, me aparece un icono de una lupa, que es el icono de exploración rápida. Y yo puedo entonces venir y seleccionar estos datos y copiarlos si quisiera, y pegarlos en otro lado. Pero tengo entonces esta región de tabla dinámica, y también hay algunas opciones que puedo utilizar. Aquí en la cinta de opciones, miren, aquí aparece analizar tabla dinámica y diseño. Diseño, pues el formato visual, cómo quiero que se muestre, ¿verdad? Ustedes pueden cambiarlo si quieren. Y en diseño, también podría darle mostrar sus totales o totales generales. O un diseño de informe, tal vez un poco más compacto, en forma de esquema, en forma tabular, por ejemplo. Mira. Forma tabular serían las tablas normales, pero como ya estoy aplicando filtro en año, lo voy a dejar como formato compacto. Podría insertar filas en blanco después de cada elemento. No lo voy a hacer. Y en analizar tabla dinámica también podemos insertar, miren, segmentaciones de datos. Por ejemplo, por año, por país, que son las únicas lógicas para esto. Vamos a ponerlas un poco más para acá. De hecho, la voy a mover para acá. Luego también podemos insertar una escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. Eso si tuviera datos de fecha, pero no hay ningún campo con formato de fecha, entonces no es posible, solo son años. Tiene que ser la fecha, o sea, el día, hora y el mes. Perdón, el día, mes y año. Y podremos borrar la selección, seleccionar ciertos valores o hacer cálculos. Basado en conjunto, esto lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente también podemos cambiar para cada campo la configuración, lo mismo. Y también miren, una opción muy interesante es que podemos hacer un gráfico dinámico. Y ya me lo sugiere, en este caso. Sin embargo, yo puedo cambiarlo. Como son varios datos, pues habrá que tener cuidado. Por ejemplo, miren, línea con marcadores no se mira muy bien. Líneas 3D, pues más o menos, barras, son demasiados. Entonces, podríamos crear un mapa, porque hay gráficos de mapa también, aquí en Excel, mapa coroplético. Me dice que no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica no tiene datos. No sé si ustedes tendrán esa opción de mapa coroplético. También podemos, unos rectángulos tal vez. No, no se puede. Si yo lo tuviera aquí, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero podemos insertar un gráfico dinámico, entonces. ¿Por qué no puedo insertar este? Circular, pues no se miraría muy bien de tantos países, miren. Entonces, una vez más viene nuestro criterio de cómo seleccionar los datos. En este caso,
Yo creo que uno de barras o columnas. Vamos a darle columnas agrupadas, y le damos a aceptar. Y bueno, pues el gráfico, uno más. Sin embargo, no es como los gráficos normales, porque miren, tiene unos ciertos botones. Aquí tengo los filtros, país y año. En este caso voy a seleccionar Honduras. Bueno, aquí me seleccioné dos por casualidad. Voy a buscar Honduras, voy a aceptar y me aparece valor máximo de población. En caso de año, vamos a seleccionar solamente 1960 y pues varía un poco. Y yo puedo, miren, acercar o, bueno, más o menos, el gráfico. Básicamente aquí lo resume como el máximo. Entonces, aquí yo lo puedo cambiar. Una vez más en valores, máxima población, vamos a configurar el campo de valor y podríamos ponerlo como recuento. ¿Qué pasaría con recuento? Básicamente para cada año que tenga datos va a generar una barra, una columna. Le vamos a aceptar, pero no es así como lo quiero. Entonces, vamos a diseñar el gráfico y vamos a seleccionar los datos. Aquí no se puede, miren, ya está básicamente utilizando los filtros. Lo que voy a hacer entonces es que los años los voy a poner en columnas. Y miren, si pongo los años en columnas, entonces ya puedo, para cada año, ver la población cómo va aumentando. Los años los tengo como categoría, en este caso, y si yo selecciono todos los países, pues sería un gráfico exageradísimo, exageradamente grande, como pueden ver. No es lo que quiero, entonces lo voy a eliminar este gráfico. Solo estaba ejemplificando, pero sí, miren, puedo análisis de gráfico dinámico, lo voy a borrar y queda esta ventana aquí. Mientras que aquí en la tabla dinámica, bueno, si le quité, lo borré todo, entonces no aparecen los campos como están. Entonces, una vez más, en filas país, en valores población. Miren, aquí lo tira como suma, es decir, de todos los años. Pero lo correcto sería poner ya sea año en columnas, pues clasifica, o en filas. Y de esta manera tendríamos esto más presentable. Yo le puedo dar clic aquí a esto, etiqueta de filas, y en expandir, contraer, contraer todo el campo. Este gráfico lo voy a eliminar. No, el gráfico está siendo afectado por eso, entonces tal vez simplemente dándole suprimir, sí, este. Una vez más, aquí tenemos el año, el país, en filtros que puedo utilizar y afectan también, miren. Lo que pasa es que, como obviamente me dice la suma de la población. Una vez más les dije, esto lo puedo cambiar aquí en valores, configurar campo de valor, y lo vamos a ver cómo
A ver si lo pongo como recuento distinto. Me dice 62. Y ustedes se preguntarán a qué se refiere ese 62. Básicamente, a cada dato. Entonces, yo tengo datos de población para 62 años, pero no es lo correcto, lo que quiero. Entonces, puede dejarlo como un máximo. Entonces, sea cual sea el máximo de población, yo puedo visualizarlo aquí en mi tabla dinámica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me entiende? Todo claro. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer aquí entonces? Esto solamente es el máximo de población. Generalmente la población tiende a aumentar, pero no sé, por ejemplo, me da curiosidad ver, por ejemplo, el Congo en los 90. Sí, parece que la población va aumentando con el tiempo en todos los países. Entonces, podríamos aplicar un filtro. Miren, un filtro aquí sería el código de país y aparecería aquí arriba, miren, los pone todos y yo puedo entonces venir y seleccionar algunos o varios elementos incluso. Como les digo, este es un ejemplo sencillo de cómo utilizar tablas dinámicas. Ustedes también tienen un tutorial en Excel o bueno, dependiendo de su versión. En esta sí me aparece a mí un tutorial cuando le doy archivo nuevo, hasta aparece desde los primeros, realizar primera tabla dinámica. Lo vamos a abrir. Son plantillas de Microsoft que ustedes pueden generar donde pueden repasar los conceptos aprendidos. Miren que esto, básicamente, si le damos comenzar, nos va guiando, tiene como botones. Aquí nos dice que es una tabla dinámica, nos da estos datos, por ejemplo, y la tabla dinámica resume los datos. Miren, en este caso, para estos compradores, que serían los miembros de una familia, nos da la suma del importe, es decir, cuánto han gastado, me imagino. Por ejemplo, Julia dice 270. Entonces sumamos 20, 125, 145 más 125, son 270, efectivamente. Entonces, ven la sencillez, ¿verdad? De las tablas dinámicas. ¿Cómo que podría yo haber hecho esto aquí en una tabla aparte? Pues forzosamente tendría que haber creado una fórmula, igual suma, y entonces suma, que me sume estos tres. O si lo quiero hacer incluso más, mejor por decirlo así, más intuitivo o más exacto, yo le ponga como un sí, por ejemplo, sí, tal vez en este rango. El valor es Julia. Entonces que me sume. El valor verdadero sería la suma de importe o algo así. En este caso no es lo que quería, en este caso sí, gastos de comprador igual Julia, entonces el valor sería ese, gasto uno, el valor que esté en importe.
Y si es falso, que sea cero. Entonces, eso lo vamos a poner en una suma, tal vez. Y me da 270. Entonces, observen, todo eso tenía que hacer yo para como clasificar cuánto suma cada miembro de la familia, cuánto gastó, o sea, cuánto gastó en esto, esto, esto. La tabla dinámica simplemente yo le digo, filas comprador y en valores, haceme la suma del importe y ya lo hace automáticamente. Incluso nos puede dar un total y nos ahorramos entonces estar escribiendo suma igual y seleccionamos el rango de cero. Entonces tenemos los dos caminos por fórmulas, que sería como el camino manual, por decirlo así. Pero la gracia es que nosotros automaticemos y simplifiquemos procesos en Excel. Entonces, la tabla dinámica para eso nos sirve. Miren, esta fórmula, yo no sé si se les habría ocurrido a ustedes, pero miren, yo simplemente utilizo una suma y no selecciono un rango de celdas, sino que le pongo un sí, una función, miren, una función lógica que vimos la semana pasada. Y en esa función vengo yo y utilizo las pruebas lógicas. En este caso, para esta columna que se llama comprador, si el valor es Julia, entonces que me sume el valor que tiene en importe. Si no, pues que me sume cero. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Pueden ustedes entonces utilizar este tutorial, se los podría mandar incluso si no lo tuvieran. Esta es una tabla dinámica un poco más compleja, miren. ¿Cómo lo hacemos? Arrastramos el tipo a filas, que sería esta columna de aquí. En columnas el comprador y la suma del importe siempre en valores y entonces ya desglosamos. Cuánto gastó cada miembro en cada cosa, en cada categoría. Luego podemos traducirlo con gráficos dinámicos, ya se los mostré, y poner en categorías. Miren, el gráfico dinámico también tiene campos. En este caso podemos ponerle en leyenda, comprador, tipo en ejes y la suma de importe. En el que teníamos nosotros, otra vez lo voy a poner aquí, voy a insertar un gráfico dinámico. Vamos a ponerle columnas. Pero en campos de gráfico dinámico, bueno, aquí me aparece campos de tabla. Yo quiero los campos de gráfico dinámico. En este caso voy a poner en leyenda, voy a ponerle el país. Bueno, no se puede, miren, de esta manera. Yo le pongo el año y luego el país en ejes, si pongo el máximo, podría ser. Solo que lo que tendría que saber es por qué me está afectando al mismo tiempo la tabla dinámica. Miren, si ustedes son observadores, aquí dice campos de tabla dinámica y alteró mis datos. Sin embargo, lo podemos hacer, simplemente tengo que investigar, pero aquí tendríamos entonces los gastos resumidos en este gráfico dinámico, donde en la leyenda pusieron el comprador para saber cuánto gastó cada persona. Luego dice, primer paso sería asegurar que los datos estén en formato adecuado. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con el Power Query, entre otras cosas. Creo que por hoy nos vamos a quedar aquí en esta. Bueno, aquí lo voy a cancelar. Esta introducción a las tablas dinámicas. Y bueno, queda pendiente, esténse pendientes del grupo de Telegram hoy para mandarles datos acerca de las tareas. La tarea con la que voy a evaluar
acerca de fórmulas, lo que vimos la semana pasada. Hoy se las voy a mandar y voy a subir el PDF a la carpeta de Drive para que estén pendientes ahí con las instrucciones. No sé si alguien tiene dudas. No, Ah, no había visto en el chat que alguien tenía el mismo problema, dice. Ah, sí, era por lo que le explicaba a Angélica. Usted, como estamos poniendo año en, no, perdón, los valores de población en columnas, se tarda bastante, porque no, o sea, son demasiados valores, entonces ahí puede trabarse. Pero si usted lo pone en valores, debería ser población, como estuvimos viendo. Entonces, nos vemos el día de mañana y que pasen buen día. buen día.